Muy buenas noches, bienvenidos a Sobre Cultura Femenina, un acercamiento a Rosario. Ya sabe que aquí en este espacio nos vamos a dedicar a explorar, a conocer más y a revisitar a Rosario Castellanos en su faceta como escritora, como universitaria, como académica, como poeta. Y para hablar más sobre ella, en esta ocasión hemos invitado a Rocío Martínez. Muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí con nosotros. Ay, gracias a ti, Perla, por la invitación. Pues, Encantada. no, encantada yo de platicar contigo. Ya estábamos platicando fuera del aire sobre el trabajo de Rosario Castellanos, sobre lo que significa ser mujer. Y después de que pasamos este centenario, de que ya vinieron muchas conmemoraciones, de que ya empezamos a ver publicaciones, cómo se han realizado homenajes, la exposición que hay en San Ildefonso, vemos que se recuperan incluso fotografías de Rosario Castellanos en un mundo lleno de hombres. ¿Qué significó y cómo lo ves tú? Desde esta perspectiva de ser una mujer, estar en el mundo editorial y el camino que se tuvo que haber trazado Rosario Castellanos para justamente abrirse paso entre tantos hombres. Justamente, bueno, me encanta estar aquí hablando de una de las escritoras sin duda más relevantes de la literatura mexicana y universal que dio el siglo XX, ¿no? Y que por supuesto continuará a la posteridad. Creo que es importante cuando hay gente que se pregunta de por qué hacer o no hacer homenajes, creo que es importantísimo por esto que marcas, ¿no? O sea, nos hace reflexionar ahora 100 años de su nacimiento, quién fue Rosario Castellanos, realmente cómo se desempeñó, qué cosas nos deja, ¿no? Y por qué hay que seguirla leyendo y cómo conectar con nuevas generaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, una de las cosas más relevantes alrededor del contexto de Rosario Castellanos, el contexto en todos sentidos, político, social e ideológico, pues obviamente era un mundo muy machista, ¿no? de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ella nace en 1925, pero sobre todo sus épocas de juventud, ¿no? Que era cuando estudió en la universidad, ella era pues única en el salón, ¿no? Hay algunas fotos de esas donde está todo el salón, prácticamente son puros hombres y está ella, ¿no? Fue compañera de Dolores Castro, otra gran poeta mexicana, en la secundaria, pero vamos, o sea, eran muy pocas mujeres las que llegaban a la universidad, ¿no? Y ella además, bueno, primero estudió Derecho, luego estudió Filosofía y hizo maestría en Filosofía, que eso también era pues poco usual para la época, pero sobre todo tenía esta conciencia, ¿no? Yo creo que adquirió la conciencia de lo feminista antes de ser feminista, antes del feminismo, es precursora en muchísimos sentidos de reflexionar no solo de la desigualdad de las mujeres, sino, por ejemplo, se fijaba mucho en la cuestión laboral, ¿no? Es decir, no tenemos los mismos espacios para trabajar, no tenemos los mismos salarios. Ella también pensaba, oye, las mujeres nos tenemos que preguntar por si vamos a tener hijos o no, y eso no le sucede a los hombres, ¿no? O sea, eso nos impide a nosotras, ¿no? Pues desarrollarnos profesionalmente, ni siquiera había como esa noción de desarrollarse profesionalmente, y ella lo reflexionó siempre, o sea, desde sus inicios. Tal vez en la poesía tenía más la obsesión de la muerte, ¿no? Porque cuando es ella pequeña se muere su hermano, y luego se mueren sus padres cuando es muy joven. Entonces creo que hay mucho en la poesía, mucho más ontológico, pero sin duda en la parte ensayística, en la parte periodística, ella sí realmente se desenvolvió como pudo en ese mundo de hombres, o sea, en un mundo donde además reflexionó sobre la condición de ser mujer, sobre la desigualdad, ¿no? Que eso no siempre sucedía. A veces hablabas de tus cosas, escribían con timidez, ¿no? Tenía autoras contemporáneas pues maravillosas, ¿no? Ahorita que hablas sobre las autoras contemporáneas, a mí me sorprende mucho que solamente recordamos a Dolores Castro, ¿no? Justo con ella en los alrededores, que era su compañera, su amiga, hablar de mujeres en el exterior, por ejemplo, se cruza con Simone de Beauvoir en algún momento en Francia, ella sin saber quién era Simone de Beauvoir, aún desconocía que estaba escribiendo El segundo sexo, o sea, fueron momentos en donde convergen dos mujeres muy fuertes que ahorita las recordamos y que decimos, gracias a ustedes hemos avanzado y hemos cobrado conciencia, pero había más mujeres escritoras en esa época, había más mujeres que estaban escribiendo, que estaban avalando a otras mujeres? Por supuesto que sí, con muchísima dificultad, porque era como el mundo en general, ¿no? El heteropatriarcado, pero en el mundo cultural, que es un mundo bastante pañuelo, pues estaba todo, pues había puros hombres alrededor,
los hombres decidían, los hombres publicaban, de hecho el canon masculino las dejaba afuera, ¿no? Rosario en algún punto, en algunas reflexiones decía, bueno, pues se burlaban de mí incluso de lo que escribía, ¿no? Porque además a ella le gustaba mucho jugar con el humor, veían como géneros menores los hombres decir, ay, las mujeres, ay, hablan de sus cosas, ¿no? Son sentimentales, son sensibles, hablan del amor, cuando en realidad pues, son problemáticas complejas, ¿no? Y son mundos intimistas reflejados, ¿no? Justo ahora que decías, ahora hablamos de las autoras, pero ahora que decías lo de Simone, es muy representativo cómo funcionaban, digamos, sin saberlo, como espejos, ¿no? Simone de Beauvoir publica El segundo sexo en 1949, ¿no? Y ella escribe su tesis sobre cultura femenina, su tesis de maestría de filosofía en 1950. Pero por supuesto no le dio tiempo de leer a Simone de Beauvoir, ¿no? Pensamos que no eran tiempos de internet, sino que en lo que llegaba la traducción, además. La traducción, o sea, tardó tiempo en conocer el trabajo y cuando lo conoció dijo, esto hubiera sido fantástico para mí, para leer, para enriquecer mi propio trabajo, pero las inquietudes eran compartidas, ¿no? Esas inquietudes de qué espacio tenemos las mujeres en un mundo de intelectuales, tanto artístico, o sea, como creadoras, ¿no? Las contrabandistas, que nos tenemos que colar como podemos en un mundo de hombres, ¿no? Y justo cuando estaba con Dolores Castro en París, se encuentran Octavio Paz, y Octavio Paz estaba con Jean-Paul Sartre y con Simone de Beauvoir, y se los presenta, ¿no? Y ella se lo escribe en las cartas a Ricardo, ¿no? Toda emocionada, pero después la lectura es lo fuerte, ¿no? Decir las cosas que compartían. Y cómo nosotras, desde México, no hemos reflexionado no hemos reflexionado lo suficiente, creo que por eso está muy bien que se hagan estos homenajes de los 100 años de Rosario, sobre qué relevancia intelectual, o sea, qué avanzada estaba en su pensamiento, pensando que en 1953 apenas empezaron las mujeres a votar, ella ya estaba escribiendo sobre la desigualdad femenina. O sea, en ese sentido, Rosario Castellanos es maravillosa, es contemporánea de otras grandes autoras, pensamos en Dolores Castro, pero también, pues, por ejemplo, está Inés Arredondo, o sea, mucho más en otros géneros, no solo en poesía. Luisa Josefina Hernández, coincidió con Elena Garro, por supuesto, más jóvenes estaba Elena Poniatowska o Margot Glantz, ¿no? Que recién escribieron un artículo de lo que les parecía a ella, Rosario, que era de otra generación, pero coincidieron en el universo, Amparo Dávila, a todas ellas maravillosas les costó y no estaban dentro del canon, ¿no? Exacto. Rosario más o menos, Rosario Castellanos, y gracias muchas veces a sus amigos como Emilio Carballido o Jaime Sabines, que la apreciaban mucho, y la impulsaron a publicar muchas veces, a ingresar, a incursionar, en el mundo de la narrativa, ¿no? O sea, gracias a esos hombres amigos, pero aliados sin saberlo, que la empujaron a publicar. Ella pudo, pues empezó a publicar desde muy joven, ¿no? Su trabajo poético y luego prosa y todo el ejercicio que hizo periodístico, ¿no? Que también fue tan relevante, que mantuvo esa columna durante tanto tiempo en Excelsior, ¿no? Y que la hace una mujer de palabras. Exacto, porque te vas metiendo justo a los terrenos que me gustaría explorar de Rosario Castellanos y también con tu trayectoria, porque has trabajado, eres actualmente la directora editorial de Siglo XXI Editores, en donde muchas veces nos preguntamos, ¿qué hace una editora, no? ¿Qué hace la edición aquí para publicar un libro? Nada más y nada menos que seleccionan muchas veces los textos que van a pasar a la publicación, ¿no? Seleccionar a quién sí se debe de publicar y a quién no. Y en ese sentido, también cómo es en la actualidad este trabajo, ¿no? O sea, ya recorrimos todo un panorama de Rosario Castellanos, pero ahora cómo es eso en la actualidad. ¿Ha cambiado la manera en que se valida o no a las mujeres al mismo tono que se valida a los hombres? Por supuesto, con precursoras tan maravillosas como Rosario Castellanos y con todo este boom que hay sobre escritoras mujeres en la actualidad, ha cambiado un poco a lo largo del tiempo. O sea, pensemos que son 100 años del nacimiento de Rosario y que murió en 1974, ¿no? O sea, que digamos que no es tanto en la línea del tiempo del ser humano.
Sí se han abierto los espacios para las mujeres. Creo que las mujeres siempre hemos estado en el mundo editorial, pero nunca en cargos directivos, ¿no? Creo que en toda historia editorial vamos a encontrar a alguien que estaba mandando la correspondencia, que estaba ahí como al lado del editor, pero no era la que podía tomar las decisiones. En la actualidad creo que habemos muchas mujeres que ya estamos como en cargos directivos, pero aún así creo que nos falta mucho todavía por hacer, ¿no? Porque hay un mundo masculino que no está acostumbrado a ser al revés validado por una mujer, ¿no? Entonces a las editoras a veces nos cuesta enfrentarnos a autores de cierta generación, por ejemplo, que pues no están acostumbrados a que seas tú la que toma las decisiones, ¿no? Y ese es un trabajo, creo que en sociedad, que debemos hacer en conjunto para ir cambiando esas mentalidades, porque realmente, o sea, nuestro intelecto siempre ha estado ahí, nada más ha sido un sistema que pues nos ha impuesto muchas cosas, como si no hubiera igualdad, además de los cuidados, ¿no? Las mujeres somos las que tenemos que pensar si vamos a ser mamás o no para cuidar a los hijos, las que a lo mejor nos debemos plantear si vamos a cuidar a nuestros papás, o sea, todo esa cultura del cuidado que nos impide tomar 100% decisiones laborales, y que hasta ahora creo que los hombres también se están planteando la baja de paternidad, o sea, si van a compartir la casa, no ayudar a compartir, sí, ¿no? Entonces creo que en eso pues vamos ganando terreno, y creo que lo hacemos cada vez que hay una mujer que está tomando las decisiones editoriales con rigurosidad, profesionalidad, pero todavía creo que tenemos que demostrar muchas más cosas, ¿no? Las mujeres estamos a veces en el escrutinio, sobre todo entre más avanzas, digamos, en una escala, en un organigrama, creo que eres más observada que si fuera un hombre. Todavía tenemos varias desventajas que tenemos que ir haciendo en conjunto con la sociedad, con la reflexión, y creo que en eso la lectura es una herramienta increíble, porque es una profundidad que no te dan otras herramientas que también son importantes, ¿no? Como es ver un video, o sea, todo suma, ¿no? Pero creo que la lectura nos permite adentrarnos mucho más a ciertas problemáticas. Vamos a hacer un corte en este momento, porque ya nos estamos adentrando más en lo que es ser mujer, escritora, editora, y vamos a seguir analizándolo en el siguiente bloque. Así que vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Sobre Cultura Femenina, un acercamiento a Rosario, y estamos con Rocío Martínez, mejor conocida como la Capitana Marvel. Ah, sí, eso sí. Cuéntame por qué te dicen la Capitana Marvel. Bueno, porque nos fuimos a corte y me decías que justo le cuesta mucho a los hombres a veces dar o recibir órdenes de una mujer, y que sea la Capitana Marvel además. Sí, que es la que lidera, ¿no? Un equipo, ¿no? Que es a lo que nos enfrentamos. Creo que todas las que tenemos más o menos, o sea, no es tanto como la jerarquía, sino el hecho de hacer equipo y de que te respeten, ¿no? Como persona. Capitana Marvel me lo puso Paco Taibo cuando estaba yo trabajando antes en el Fondo de Cultura, que es una gran institución, justo una institución a la que Rosario Castellanos fue tan bien recibida, ¿no? Ella empezó a publicar en la época de Arnaldo Orfila, que también es el fundador de Siglo XXI. ¿No? Entonces creo que se nota que editoriales tenían como ideas más progresistas, que aunque obviamente pues no quita que era un mundo de hombres y que eran también machistas, porque eso era parte pues igual de su cotidiano. Pero realmente sí tenían apertura a ver una autora, como en el caso de Rosario, que era, hablaba su obra por sí misma, o sea, tenía tanta calidad la obra, que también eso le abría espacios, ¿no? Las amistades, por supuesto, que la conocían, pero que también al mismo tiempo la apreciaban como intelectual o como escritora, sobre todo en ese momento, y creo que el fondo le dio mucha apertura a su obra. La mayor parte de su obra se encuentra publicada en el Fondo de Cultura Económica, también entre otras editoriales importantes de la época, como Joaquín Mortiz, Era, y también estuvo ella en contacto con editoriales universitarias, ¿no? Como la Universidad Veracruzana,
la UNAM, por supuesto, que la UNAM tiene todo su acervo, como dijiste, está la exposición en San Ildefonso, súper recomendada porque ahí pueden ver pues una Rosario muy activa intelectualmente y también fotos familiares, ¿no? Que abrió su hijo Gabriel Guerra Castellanos para todos y todas nosotros. Que es la intimidad, ¿no? De Rosario Castellanos también, pero en esa faceta también de no mostrarse tanto al público, de no mostrarse a lo mejor como es como los hombres, ¿no? Que suelen hacerlo, siento mucho de estar presumiendo en dónde están, en dónde no están, con quién publicaron, con quién no publicaron. Nos íbamos a corte y decíamos, las mujeres siempre tenemos que estar trabajando constantemente y estar demostrando que sí podemos ocupar esos espacios, ¿no? Que sí podemos tomar decisiones. Al momento de avalar y al momento también de tocar la puerta de quizás en su momento para publicar los libros, se enfrentó con hombres, ¿no? Con hombres que tenían que estar validándola. ¿Cómo es actualmente? Los hombres llegan, publican como si fuera su casa, las mujeres llegamos y publicamos como si fuera nuestra casa. Creo que a las mujeres nos ha costado mucho más abrirnos espacios tanto en la parte de decisiones que hablábamos como también como escritoras. O sea, mucho tiempo a muchas de esas autoras les costó y les costó además que de alguna manera las denostaran, como si hubiera escritores de primer y de segundo nivel, ¿no? Y estaba el canon, porque además eso en la época de Rosario, ahorita voy a la nuestra, le toca nada más y nada menos que el boom latinoamericano, ¿no? Que es del momento en que estalla la literatura latinoamericana a nivel mundial, ¿no? Y que de pronto hacen esta labor, pues Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, ¿no? Y que no había ninguna mujer en el boom latinoamericano. No había ninguna mujer. Avalada por las editoriales. Y por las editoriales, es la primera, empieza a funcionar con Agente Literario, que eso no existía antes, Carmen Balcells, que empieza a representar a todos los autores del boom, y pues las mujeres seguían, si pensáramos en cómo hacía Rosario, Rosario venía ella misma a hacer sus contratos, ¿no? a la editorial, tuvo grandes amigos, también hombres, pero hombres, como te decía, un poco aliados que la impulsaron y a incursionar en géneros. Tuvo a Lichu Macero de editor, tuvo a Sergio Galindo, o sea, tuvo muchos autores que fueron, muchos editores, perdón, que fueron esenciales para que ella entrara, pero necesitaba de los hombres para hacerlo, ¿no? Ahora creo que sería importante crear una red de mujeres, creo que se está haciendo en las autoras, también porque desde mi punto de vista, creo que lo más interesante que se está escribiendo en la actualidad es en voz de las mujeres, ¿no? De pronto, cuando empezó la pandemia, me di a la tarea de leer solo autoras, porque también hay una ausencia en nuestras bibliotecas, sobre todo en ciertas generaciones, donde no conscientemente, pero hemos leído puros hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la literatura de las mujeres si no las leemos, ¿no? Y entonces me di a la tarea de leer muchas autoras de varios países latinoamericanos y realmente me encontré cosas maravillosas, ¿no? Come Tierra con Dolores Reyes, aquí Fernanda Melchor, por supuesto, con Temporada de Huracanes, está Mariana Enríquez, está Natalia García Freire en Ecuador, o sea, y un montón de autoras, o sea, no me alcanzaría, ¿no? Para mencionar todas las autoras contemporáneas. Entonces creo que eso es un buen síntoma, ¿no? Un buen signo de nuestros tiempos de cambio, que podemos reflexionar desde el feminismo, pero gracias a personas a autoras como Rosario Castellanos, hoy damos un avance más en la reflexión. O sea, están muchas publicadas autoras en el circuito mainstream y no mainstream. Ahora son muy relevantes para los agentes literarios que quieren representarlas. Creo que hay una necesidad entre las lectoras y lectores de consumir literatura escrita por mujeres y creo que eso nos va a ayudar a hacer conciencia social sobre las desigualdades que hemos sufrido pues, a lo largo del tiempo, ¿no? Y de lo que Rosario Castellanos fue pionerísima en pensar en esto, en el mundo intelectual, en cómo las mujeres éramos rezagadas, ¿no? Entonces todavía nos queda mucho trabajo por hacer, porque hay generaciones de hombres que realmente no pueden y que no siguen evaluando a las mujeres por su físico, por ejemplo, por su edad. O sea, seguimos teniendo muchas dificultades al respecto para ser valoradas profesionalmente, porque tenemos obviamente muchas credenciales y se trata de que si estás en un lugar es por algo, ¿no? Y todavía creo que hay muchas críticas alrededor, muchas trabas, pero que creo que también que hay esperanza en generaciones más jóvenes que no tienen los mismos prejuicios, ¿no?
Pero ¿sí crees que se ha abierto estos espacios para todas las mujeres de nuestro país? Porque creo que en algún momento hemos estado dominados justo por esta mirada masculina y en donde el patriarcado ha imperado, ¿no? Incluso en las editoriales, incluso en el mundo intelectual, o sea, ha sido muy difícil para las mujeres abrirnos camino en este espacio. Pero ahora todavía podemos decir que hay mujeres que incluso siguen repitiendo esos patrones, ¿no? Los patrones que quedaron del patriarcado o que se tratan de erradicar. Entonces, yo sí me pregunto, ¿todas las mujeres estamos incluidas en estos avances que hemos tenido o si sientes que hay todavía un rezago en algunas? Yo creo que hay mucho rezago todavía porque a veces estamos muy centralizadas, ¿no? Nos vemos desde la Exacto. Ciudad de México, que es una ciudad muy progresista en Y que a muchos muchos no les sentidos. gusta, perdón, pero que es Sí. una crítica al feminismo blanco también, ¿no? Exactamente, o sea, algo que me pasó ahora que volví a organizar, a releer cosas de Rosario y como organizar su biografía, eh, me volvió a deslumbrar cómo ella no solo tuvo conciencia del feminismo, sino conciencia del racismo en México y de la doblemente o triple desigualdad que tienen las mujeres indígenas en México, ¿no? Tanto para estudiar como para cualquier otra cosa, ¿no? O sea, tienes un destino y ese destino es cuidar la casa, tienes un Ujú. destino y ese destino es la maternidad, o sea, no tienes derecho a decidir por así decirlo, ¿no? Entonces creo que eso, en ese sentido, cuando salimos de la ciudad, muchas de esas cosas no han cambiado y todavía hay familias que no impulsan la educación de las hijas, ¿no? El hijo puede salir a estudiar, pero la hija no se puede trasladar, ¿no? Entonces llega hasta donde llega la escuela más cercana. Entonces creo que todavía en ese sentido no podemos encasillarnos en que pues aquí en la Rosario Castellanos, ¿no? En estos rumbos, pues claro que vemos mucha más igualdad y oportunidades, pero no vamos solas. O sea, nosotras somos la diversidad, también somos muchas, y en muchos sentidos creo que hay mucho rezago en nuestro país, ¿no? Y en otros lugares del mundo, por supuesto, pero hablando concretamente de nuestro país, fuera de la Ciudad de México, creo que sigue habiendo muy pocas oportunidades y las mujeres siguen estando en desventaja y yo pienso que se ven atrapadas para seguir replicando los mismos patrones heredados de las familias o de la circunstancia del contexto en el que habitan, ¿no? Ujú. Estamos casi llegando a la recta final de este programa y tengo tantas preguntas todavía que hacerte que me voy a quedar platicando contigo muy probablemente, Claro que sí, Ferle. pero hay algo que ahorita decías y que justo, ¿no? O sea, muchas veces solo miramos el entorno que tenemos aquí, ¿no? Lo más rápido, lo que tenemos a la mano, pero no nos damos cuenta de lo que pasa, por ejemplo, Nadia López nos decía que cuando ella vivía en Oaxaca, el feminismo no era algo que le interesara, ¿no? El feminismo no era algo con lo cual ella podía tener alguna cercanía, ¿no? Sentirse ahí, que sí, el feminismo aquí está con mi comunidad. Alrededor de todo eso está todo el trabajo de Rosario Castellanos, justamente de que le llegara el feminismo a todas las mujeres y hablaba en poesía, hablaba en ensayos, hablaba en notas, en textos que dejaba en el periódico de lo cotidiano de la vida, que creo que eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Que en lo cotidiano está el feminismo. Y te quiero leer solamente un párrafo de uno de los poemas que viene en Poesía No Eres Tú, editado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama Jornada de la Soltera. Dice, da vergüenza estar sola. El día entero arde un rubor terrible en su mejilla, pero la otra mejilla está eclipsada. ¿Qué piensas con todo el trabajo y con esto que te acabo de leer y tener una conclusión de todo lo que ha hecho Rosario Castellanos para que el feminismo llegue a todas las mujeres de México y también del mundo, cómo no? Justamente Rosario Castellanos, como decía anteriormente, pero justo respondiendo a tu pregunta, creo que fue de las primeras que hizo consciente la cuestión del feminismo sin sentirse feminista en un principio. Después lo aceptó y lo asumió. Y yo lo he vivido de la misma manera, ¿no? Como decía Nadia, que es de Oaxaca, yo soy de Tlaxcala, ¿no? Donde el feminismo, pues creo que nunca llegó y llegó más tarde a mi vida. Pero digamos que volviendo a Rosario, ella reflexionó justo de ser feminista,
de la conciencia de clase que hace decir no a todas les llega, pero además supo transmitir a través de la literatura justo cosas cotidianas que nos identifican a todas, ¿no? A todas las lectoras, que nos pasan a las mujeres, y eso además lo hizo no solo como algo autobiográfico, sino algo que fuera mucho más global, mucho más y más incluyente para más mujeres. Entonces, al partir de lo cotidiano, pues te hace entender mucho mejor algo que a lo mejor es memoria colectiva posteriormente, pero que al hablarte de esa manera, al escribirlo, al trasladarlo, es mucho más fácil identificarse, ¿no? O sea, decir, oye, pues sí, reconozco estas situaciones, ¿no? Sus lecciones para cocinar, eso que es una maravilla, o sea, mucho de su poesía dice, bueno, nosotras, venos, ¿no? Estamos aquí en este destino de casarnos, de tener hijos, y que si no lo haces, fracasas, ¿no? ¿Quién quiere ser soltera, ¿no? En ese contexto. Ya tiene cierta edad, ¿cómo crees, no? O sea, ella misma pues pasó por esas disyuntivas, ¿no? En su momento, atreverse a divorciarse, ¿no? Que le costó mucho trabajo. Claro, porque no era permitido, no podíamos decidir, y te tenía que validar un hombre, no solo, como decíamos, en el campo intelectual, sino también en la casa, ¿no? O sea, es tu marido el que tomaba las decisiones, de alguna manera. Entonces creo que Rosario, además de que es impresionante ver toda la obra que tiene, ¿no? Escribió poesía, escribió novela, cuento, todo el género periodístico, teatro, ¿no? Y creo que en todos está el Eterno Femenino. Les recomendaría mucho leerla, ¿no? O sea, leer a Rosario desde donde se sientan más cómodas y cómodos, ¿no? Si les gusta la poesía, si prefieren la parte de artículos periodísticos, que no es un género menor en ella, o sea, creo que ahí descubrimos mucho de Rosario personal, pero Rosario ideológica, ¿no? Era una gran intelectual. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es leerla. Cada tanto hay que leer a Rosario Castellanos. Hay que leerla, y muchísimas gracias por estos minutos, este programa que nos regalaste para adentrarnos más en la mirada de Rosario Castellanos, pero a través también de tu visión y de este análisis que das de Rosario Castellanos. Muchísimas gracias. Ay, gracias, Capitana Marvel. Muchas gracias a ti, Perla. Gracias por la invitación. Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este programa. Gracias por acompañarnos en esta noche de domingo. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta luego.